Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Capítulo 1. Del nacimiento hasta la adolescencia. Una vida al revés. Luisa Picareta nace en Corato, provincia de Bari, el 23 de abril de 1865. De Vito Nicolás y Rosa Tarantini, ambos de Corato. Son cristianos practicantes, tendrán 8 hijas, 2 de ellas morirán a poco de nacer. Ángela morirá a los 10 años y Filomena a los 20. Después de solo 4 meses de matrimonio, María y Raquel se casarán, mientras que Ángela, que lleva el nombre de la hermanita muerta, no se casará y vivirá con Luisa, también después de la muerte de sus padres, acontecida en 1907, a pocos días de distancia el uno de la otra. Luisa nace a las 10 de la mañana del domingo Inalvis, que en aquel año 1865 cae el 23 de abril, y el padre la hace bautizar en la tarde del mismo día, como se acostumbra en ese tiempo, en la iglesia de Santa María Mayor por el vicario parroquial, don Carlos Lojodice. Se elige como padrino el tío José, hermano del padre. La niña nace al revés, pero sí que en la madre sufra dolores excepcionales por el parto, ni ello tenga consecuencias sobre su quinta niña. Este hecho se repite como un estribillo en la vida de Luisa, y sobre él a veces ella misma bromea, usándolo para explicar su condición de vida, diciendo que nació al revés. Esto justificaba el hecho de que su vida se desenvolviera al revés respecto de tantas otras criaturas. Sus padres pasan el invierno en una casa del pueblo, mientras que desde la primavera hasta el otoño se trasladan como muchos otros campesinos a una casa distante, cerca de 27 kilómetros en Corato, en la zona conocida por la población local con el nombre de Torre Desesperada, el punto más alto de la Murgia. El motivo de este original nombre reside en el hecho de que durante muchos años las cosechas fueron escasas en la zona y por eso su nombre, Cuenca de Oro, se transformó en Torre Desesperada. Su padre es un agricultor a la dependencia de una rica familia de pueblo y a su vez tiene el mismo dependientes para cultivar campos. Luisa recordará que sus padres fueron siempre generosos con los dependientes y que el fraude y el engaño nunca entraron a su casa. La infancia. La primera infancia de Luisa transcurre en un contexto familiar rico de valores cristianos. En su casa no se siente jamás una mala palabra o una blasfemia, y el clima está totalmente impregnado de pureza y modestia. Luisa es una niña muy insegura, y los familiares la acusan de asustarse por nada. En realidad, ya grande ella misma nos explica el motivo de sus miedos. Sabemos así que desde los 3 años sueña casi siempre con el demonio, que quiere llevársela consigo mientras ella le resiste. Cuando es muy pequeña, sea de noche como de día, va a refugiarse en los brazos de su madre. Ya más grandecita, aprieta fuertemente sobre su pecho la campana del rosario y recita muchas veces Ave María y Pater Noster a todos los santos. En su ingenuidad hace diferencia entre las oraciones. Si se dirige a un santo recita un Pater, si en cambio se dirige a una santa recita un Ave María. Ocupada en la recitación de tantas oraciones mientras otras niñas o las hermanitas juegan, ella se queda un poco apartada rezando. Alguna vez un sueño ve a la Virgen que expulsa al demonio y una vez la invita a llorar porque ha muerto su hijo. Supera su miedo solo a los 11 años, cuando entra a formar parte de la Asociación de las Hijas de María en la iglesia del exconvento de los capuchinos. Esa asociación se ha difundido poco a poco antes en Corato, y Luisa encuentra en su particular relación con la Virgen la fuerza para reaccionar contra el miedo. Cuenta que a un cierto punto comienza a advertir en su corazón una fuerza que le imposibilita oír y una voz en el fondo del alma que le invita a no temer, porque a su lado se encuentra el ángel custodio y en su corazón habita Jesús y la Madre Celestial la tiene bajo su manto. ¿Por qué, pues, tener miedo? ¿Quién sería más fuerte, el ángel custodio, su Jesús, la Madre Celestial o el enemigo infernal? Así al miedo se sustituyen la fuerza, la valentía y la firmeza. Llegada a grande en uno de sus coloquios con Jesús, le pregunta el porqué de esos episodios, y Jesús le explica por qué el diablo le ataca en el cuerpo con sugestiones y sueños espantosos, porque no puede hacerla caer en lo referente a afectos y pensamientos no puros, por cuanto él mismo protege su alma. Pero además de caracterizarse por el miedo, su infancia se caracteriza por la timidez, tanto que ella misma se define como la sacrificada a la vergüenza, porque está obligada precisamente por la vergüenza a esconderse durante las visitas de personas a su casa. Además, no le gusta salir para encontrar a las personas que los familiares visitan. Sale solo para ir a la iglesia. Allí se esconde en un rincón y transcurre horas enteras.
No toma parte en fiestas o diversiones, aunque inocentes, a pesar de su innata vivacidad y alegría, que le harían recordar la infancia poblada de saltos, corridas y todo tipo de travesuras. Con todo, su vida bloqueada por la vergüenza no le gusta, y por eso un día le pregunta a Jesús el motivo de esa vergüenza. Y el Señor le responde que es fruto de su celo por ella, la quiere volver extraña a todos y a todo, para formar en ella el reino del Fiat Supremo. Cuando le inscriben en la escuela primaria, puede frecuentar solo los primeros cursos en las Hermanas de la Caridad de la Inmaculada Concepción de Ivrea. El Señor Jesús le habla. A los 9 años recibe el mismo día la primera comunión y la primera confirmación. Desde ese momento, recibir la comunión se vuelve su pasión. En dicho acto pone toda su capacidad afectiva, tanto más cada vez que comulga siente la voz del Señor que le habla. Si no puede recibir la comunión, se siente muy triste. Cuando en la primavera su familia se traslada a Murgia para trabajar en la cosecha, su tristeza aumenta. Allí no hay iglesia alguna en la cual celebre la misa. Mirando la creación que la rodea y que alaba al Señor, Luisa siente mayormente la falta de la alabanza de Dios como se celebra en la iglesia, y le pesa no poder recibir aquel que todas las cosas aman y alaban. Pide a la naturaleza que le hable de su Jesús. Los árboles, las plantas y las flores, la creación entreparecen contarle entonces las cualidades de su Creador, narrando quién la belleza, quién el amor, quién la bondad de Jesús. Es verdad que cuando hace la meditación que dura 2 o 3 horas, siente a veces la voz de Jesús, que como un buen maestro le explica las verdades de la fe. Pero estar en la iglesia es una cosa muy diferente. Jesús, para consolarla, le presenta la vida que él mismo ha vivido en Nazaret como su modelo de conducta, y le recomienda tener la mirada fija sobre aquella casa para ver si sus acciones corresponden a las de la Santa Familia, en la cual todas eran hechas con amor. Ordinariamente le invita a desear una vida escondida y la tranquiliza diciéndole que la guiará él mismo con su enseñanza, pero para ello hace falta mucho silencio y atención. Por ese motivo, cuando Luisa se da cuenta de que no ha estado atenta en alabar a Dios, siente que una voz interior la regaña. Es el Señor que se muestra penado. Entonces decide seguir estando sola para conservar el silencio, toma su trabajo y pide a su madre dejarla ir a otra habitación. Así su mente está fija en la casa de Nazaret y ella se siente penetrada por el amor que reina en ella, aún notando sus límites. Jesús la consola diciéndole que él vela sobre ella y que poco a poco llegará al mismo grado de amor que reina en aquella casa. En la escuela, el contacto con sus maestras religiosas madura en ella el deseo de ser como una de ellas, pero la madre se opone en ese deseo. En realidad, la verdadera oposición le vendrá de aquella voz interior que le reprocha su excesivo afecto hacia las religiosas. Cuando un día la superiora no podrá recibirla a causa de sus ocupaciones, ella siente una mortificación tal que con todo lo que le hace comprender que para amar a Dios hace falta estar verdaderamente desapegado de todos y de todo. Luisa declara más adelante que en efecto ha amado muchísimo a las religiosas, pero en ese amor ha sido el único en su vida, y que después no ha sentido más un amor tal hacia nadie. A pesar de la oposición de su madre, está decidida a hacerse religiosa, solamente su estado de salud se lo impedirá. Y cuando se lamenta de ello con Jesús, él le dice que le estaba preparando para ser una monacela de su corazón. La tranquiliza desde ese momento hablándole en su dialecto, en el cual monjita se dice monacela. Además, Jesús le enseña a amar sin alejarse nunca de él, a ver a cada persona en Dios como su imagen, de tal modo que si ésta genera en ella algún bien, deberá pensar que es Dios el primer autor de ese bien, y que se sirve de la criatura para hacerlo. Si en cambio la causa humillaciones, debe pensar que la persona es instrumento en las manos de Dios para su santificación. Así el corazón queda libre en las relaciones con el prójimo y no pierde la estima hacia ellas. Luisa, perfecta imagen de Jesús. El diálogo con el Señor Jesús crece desde la edad de los 12 años en adelante hasta llegar a hacerse continuo. El Señor le educa para vivir todas las relaciones con el mundo externo, es decir, con sus familiares, con los conocidos, con el mismo trabajo en profunda relación con Dios, como si en el mundo no existiera sino Él y Luisa. La obra formativa continúa con la purificación del corazón, para hacer de ella una perfecta imagen de Jesús. Comienza así un trabajo interior muy intenso, del cual no aparecerá nada externamente, al menos hasta cierto punto. Luisa aprende que es ante todo necesario cultivar la unidad interior, el nuevo anonadamiento de sí misma en la conciencia de que nada se puede hacer sin Dios. Como un niño,
El alma implora asistencia y ayuda de Jesús, y todo se lleva a cabo por amor suyo. La caridad debe empapar también las obras más pequeñas, de modo que sean hechas con y por Jesús. Sin este amor las virtudes más bellas y los sacrificios más grandes, como le repite el Señor Jesús, no traen su mirada, y no tienen ningún atractivo sobre su corazón. Luisa tiene como don una particular comprensión de la gravedad del mal, de la horrenda fealdad de la ingratitud. Recurre por eso a la confesión sacramental, a la cual sigue el deseo de mortificaciones y penitencia. Pide para ellas el permiso a su confesor, pero le parece todavía muy poco en confrontación con la ofensa de sus pecados, en los cuales no logra dejar de pensar. Con el tiempo comprende más tarde que es una ofensa a la misericordia de Dios seguir pensando en los pecados después de que el alma, convencida de haber obrado mal, se ha humillado en la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofender nuevamente a Dios. El Señor le enseña también que obrar con rectitud significa hacer todo solo por Él y agradarle solo a Él. Ante una orden no interesa el juicio sobre quien la haya dado, si es penosa o agradable, si está en condición de actuarla o no. Cuenta solo el hecho de que Jesús lo quiere. Además, quien es causa de cualquier sufrimiento tiene que ser tratado como un benefactor, porque a través de su acción Jesús quiere obrar en el alma para hacerla semejante a sí. De tal modo, nada será ya causa de inquietud y el alma gozará de paz. Mientras Luisa trata de ejercitarse en este arte, no siempre con éxito, comprende la necesidad del espíritu de mortificación en todo, especialmente en la voluntad, para que la voluntad de Jesús y la suya sea una sola. Precisamente esta unión de voluntad llegará a ser para Luisa la razón de su vida. Contando cómo Jesús ha realizado esta acción, explica que si a la mañana se despertaba y no se levantaba de inmediato, la voz interior le recordaba que Jesús no tuvo otro lecho más que la cruz y que su tardar en levantarse era demasiada comodidad. Si caminaba y la vista se extendía un poco lejos rápidamente, la misma voz interior le sugería no extenderla, sino la distancia entre un paso y otro para evitar tropezar. Así también cuando se encontraba en la campiña y veía las flores y los árboles, se le sugería interiormente que para agradecer a Dios que ha creado todo por amor suyo, podría también privarse de la vista de aquellas criaturas que tanta goza le causaban. También las cosas más inocentes y santas, por ejemplo los manteles de los altares y las procesiones, podrían ser objeto de renuncia, porque ningún otro placer debe conquistar el alma sino el de Jesús. Y todavía si estaba sentada cómodamente mientras trabajaba, le recordaba que la vida de Jesús fue en cambio un continuo sufrir. Enseguida, para demostrarle su afecto, Luisa se sentaba, ocupando solo la mitad de la silla y la otra mitad la dejaba vacía, invitando a Jesús a sentarse junto con ella. Mientras además algunas veces estaba trabajando con lentitud y desgano, era invitado a hacerlo rápidamente, de modo que pudiese dedicar el tiempo ganado para la oración. Algunas veces tenía la impresión de hacer en 2 horas el trabajo de una entera jornada. Esa voz interior no la abandonaba ni siquiera durante el almuerzo. En efecto, si comía algo sabroso era de inmediato reprendida por haber olvidado que Jesús no tuvo más gusto de padecer por amor a las criaturas. También en este caso, para responder el amor de Jesús, Luisa se mortificaba abandonando ese alimento, tomando uno menos agradable. Entonces daba ese alimento a la persona de servicio, o bien decía que no la quería más, y más de una vez se quedaba casi en ayunas. Cuando rezaba, sin embargo, recibía tanta fuerza que llegaba a sentir náusea de todo otro alimento. Otras veces, en cambio, si no tenía ganas de comer, la voz interior le invitaba a hacerlo por amor a Jesús. Y mientras el alimento se unía al cuerpo, Jesús le pedía en la oración que el amor de Jesús se uniera a su alma para que fuera santificada en todo. Era una continua contradicción que la llevaba a hacer lo que no quería. Experimentaba también las contradicciones de su confesor. Por ejemplo, cuando Luisa sentía un gran deseo de hacer la comunión y se preparaba para ella todo el día y toda la noche, a la mañana el confesor, sin dar explicaciones, no le daba el permiso de hacerla. En realidad, ella se sentía guiada directamente por Dios a través de numerosas palabras interiores y crecía en el amor hacia Jesús y en el desapego de sí misma. El mar inmenso de la pasión de Jesús. La voz interior de Jesús, que no la deja y sobre todo le habla después de la comunión, a un cierto punto le dice que para imitar su vida es necesario que se sumerja en el mar inmenso de su pasión. Entonces Luisa comienza a meditar sobre los sufrimientos de Jesús, comparándolos con los suyos, y encontrando entre ellos la fuente de todo bien. Precisamente durante una de esas meditaciones sobre los amarguísimos sufrimientos de la pasión, a la edad de alrededor de 13 años, mientras trabajaba, advierte una tal opresión en el corazón que le falta la respiración.
Pero al mirar hacia el camino que pasa debajo ve una muchedumbre en medio de la cual su amante Jesús, cargando con la cruz, es tironeado de una parte a otra. Respirando afanosamente y con el rostro cubierto de sangre, alza los ojos hacia ella como pidiéndole ayuda. A tal vista, junto con una indecible compasión de ella, siente como que se les desgarra el corazón por el dolor. Volviendo a entrar de inmediato en la casa, casi no sabe dónde encuentra, y entre lágrimas, dirigiéndose a Jesús, le pide sufrir como él, y ayudarlo liberándolo de aquella muchedumbre que parece formada de lobos furiosos, o al menos sufrir aquellos sufrimientos en lugar suyo, para dar un alivio a su dolor. No le parece justo que Jesús sufra tanto, y ella, pecadora, esté sin dolores. Trastornada vuelve al balcón, pero en el camino no ve ya nada. Le queda en el corazón aquella visión que la acompañará toda la vida, encendiendo en ella un deseo de sufrimiento que no se calmará jamás. Lo que Luisa siente, ve y experimenta queda por muchos años escondido celosamente en su corazón. Pide a Jesús que quede como un secreto entre ellos, y Jesús por el momento la contenta. Le queda con tanta la duda de que todo esto fue fruto de su fantasía, tanto más que vive en ese periodo. La prueba en la desolación espiritual. Jesús, en efecto, retira su presencia sensible y le hace sentir su voz raramente y solo en la comunión. Luisa toma conciencia de que el camino hecho ha sido obra de la gracia de Jesús y que de ella no queda sino la pura nada y la inclinación al mal. Así, cuando escucha de nuevo sensiblemente aquella voz, advierte claramente que no se trata de una sugestión, sino de una experiencia real. Jesús mismo entonces le enseña cómo vivir la amarga desolación de su ausencia, dándole consejos precisos, centrados sobre la imitación de su misma desolación en la pasión. Él se comporta con ella como un buen maestro que no se contenta con enseñar, sino que quiere también tener una prueba de que ella ha entendido su enseñanza y de que está decidida a serle fiel. Será cabalmente su fidelidad la que será involucrada en aquella terrible prueba de que Jesús le anuncia diciéndole que quiere poner en juego a los demonios, dándoles libertad para atormentarla y tentarla, con el objeto de que cuando Satanás habrá combatido las virtudes con los vicios a ellos opuestos, ella podrá encontrarse en posesión de aquellas mismas virtudes que cree perder. De ese modo, el alma purificada, embellecida y enriquecida será semejante a un rey que vuelve de una dura guerra y cree haber perdido, mientras que en cambio, habiendo vencido, vuelve más glorioso y rico que antes. Así Jesús anuncia querer formar en Luisa la morada en la cual habitará siempre, aun cuando será doloroso su estar en medio de los demonios que no la dejarán en paz ni de día ni de noche. En una continua guerra, Luisa no deberá perder jamás de vista lo que Jesús quiere hacer con ella, por medio de muchas y grandes tribulaciones, ser semejante a Él. En vista de esto podrá sostener con coraje los sufrimientos que le esperan. Desde ese momento iniciará un periodo de cerca de 3 años en el cual solo la oración y la obediencia sigue al confesarlo y dan fuerza necesaria para afrontar todo tipo de tentación, desde la aversión a lo sagrado y a la comunión hasta las tentaciones de suicidio y la sensación de abandono de parte de Dios. Jesús, con todo, no permite que Luisa sea tentada por encima de sus fuerzas y le enseña cómo afrontar victoriosamente la batalla. Cuando ésta acaba, comienza hacia los 17 años aquella que Luisa llama la vida nueva. Antes de afrontar la narración de su vida nueva, nos detenemos a considerar el contexto histórico, geográfico y eclesial en el cual se desarrollará esa vida.